Bueno, vamos a continuar nuestra exposición acerca de los aportes que se están haciendo en el siglo XXI a la comprensión y utilización cada vez más efectiva del proceso salud-enfermedad como base fundamental de todas las decisiones que nosotros podemos tomar y como base también de los éxitos y fracasos que podamos tener en la vida. Analizando la estrella de David, que ya es conocida por nosotros, ¿verdad? La estrella de David. Vamos a comenzar por explorar sus distintas aristas. Y vamos a comenzar con la arista o la punta de la alimentación inteligente, o sea, es decir, de la alimentación. De qué es lo que, de dónde nosotros extraemos nuestra fuente de energía y hacia dónde la podemos conducir en ese desarrollo. Como ya sabemos, todo objeto, cosa, ser que se mueve necesita tomar la energía de fuera para poder realizar esa actividad. La diferencia entre los seres vivos y los seres inanimados ya sabemos que consiste en que nosotros tenemos acumuladores de energía. Los seres vivos, mediante procesos que tienen mucho que ver con la genética y tienen mucho que ver con las mitocondrias, allí realizamos procesos de almacenamiento de energía. Es decir, mantenemos una fuente de energía potencial que es lo que hace que podamos movernos, que podamos respirar, que podamos hablar, que podamos tomar decisiones. Por lo tanto, la alimentación, es decir, poder contar con ese suministro de la energía necesaria, de la energía básica, es fundamental. Ya sabemos también, por aquello de la teoría de Hanno, ¿verdad? La moneda de doble cara, que energía y materia vienen a ser exactamente lo mismo, solo que en dos modos de presentación vibracional diferente. Esa energía, por lo tanto, se transforma pues en materia, es decir, se transforma en célula, se transforma en organismo funcionando y esa energía potencial se convierte en energía cinética, energía calórica, energía psíquica a través de todos los cambios de orden bioquímico, fisiológico, fisiopatológico que vamos llevando a cabo. Entonces vamos a concentrarnos ahora un poco en esos insumos que como vemos en el recuadro allí que le he colocado, nosotros en nuestra propuesta desde Neurocodex para la medicina ultramoderna, los dividimos en nutrientes, tóxicos y venenos. Ya en oportunidades anteriores me he referido un poco a esto, pero recuerdo que nutrientes son aquellos que contribuyen al trofismo de nuestro organismo, es decir, al buen desarrollo de nuestro organismo. Los tóxicos son aquellos que entorpecen el funcionamiento del organismo, que lo hacen más lento, que lo hacen inadecuado, que lo hacen inapropiado, aun cuando todavía no son suficientemente poderosos como para causar un daño que es lo que denominamos enfermedades, ¿no? Y después, en tercer lugar, tenemos los venenos, que los venenos, llamamos veneno a aquellas sustancias o aquellos elementos del medio que de alguna manera abren los genes patógenos y por lo tanto la orden que emana desde allí es construir alteraciones que acortan la vida, que nos hacen perder energía, que modifican nuestra estructura física, psíquica, social y espiritual. Por ejemplo, pongo el caso de hoy en día de la lista negra, que es los alimentos blancos, pasaron a la lista negra, qué curioso, ¿no? Entre los alimentos blancos está la azúcar refinada, la azúcar blanca, esa azúcar que ha sido procesada para ser pura, pero que tiene un impacto muy fuerte sobre nuestro organismo, un impacto demasiado elevado. Entonces lo que es
en principio uno de los nutrientes fundamentales, se transforma en un veneno poderoso capaz, por ejemplo, con mucha facilidad abrir los genes de la diabetes, cosa que está bien correlacionada, ¿no? Científicamente bien correlacionada. Después, si prestamos un poco más de atención al recuadro, podremos ver que allí incluimos no solo los alimentos químicos, sino que también incluimos los agentes físicos, tales como el aire, ¿verdad? Aunque el aire se transforma en agente químico una vez que tomamos el oxígeno, sustancia natural sumamente importante, vital para nuestra existencia, ¿verdad? O los golpes, la temperatura, la presión, todos esos elementos que inciden sobre nosotros. Y están los agentes virtuales también. ¿Cuáles son los agentes virtuales predominantes? Las relaciones de tipo social. Esas relaciones de tipo social que impactan a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos, a través de nuestra piel, impactan notoriamente sobre todo al dueño del circo, que no es otro sino que nuestro cerebro, ¿no? Impacta nuestro cerebro, elementos que, bueno, que se están estudiando en profundidad actualmente a través de las neurociencias y que nos permiten entender esa relación entre lo que antes llamábamos mente y cuerpo, que era una relación divorciada y que hoy en día vuelve nuevamente a tener su matrimonio a través del cerebro, a través de ese agente. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco en la parte de abajo, en la parte inferior, donde el comer es la actividad fundamental para nosotros ingresar aquellos agentes químicos que después se van a convertir en energía, ¿verdad? Gracias a la fábrica del organismo, y que por lo tanto determina en gran medida sobre todo el monto de la energía potencial disponible que nosotros tenemos. La primera cosa en este ámbito del comer que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de alimento. Los tipos de alimentos, por supuesto, hay una tendencia cada vez más grande en el campo de la ciencia que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con la medicina y por lo tanto con el rendimiento de las personas y de los grupos. Hay una tendencia galopante, como les decía, hacia alimentos, en primer lugar alimentos crudos. ¿Por qué crudos? Porque crudos mantienen las propiedades necesarias para proveernos de una energía inmediata. Su calidad vibracional es una calidad que está determinada por la naturaleza. No ha sido determinada por nosotros, sino por la naturaleza. Estos alimentos crudos, una vez que nosotros los cocinamos, pierden muchas de las características saludables. En este caso me refiero específicamente vitaminas y enzimas. Las vitaminas y las enzimas tienden a romperse, tienden a desaparecer como tales una vez que nosotros pasamos de 40 grados nuestros alimentos. Al pasarlo de 40 grados perdemos hasta un 80% de esa capacidad de contener las vitaminas y las enzimas necesarias para el procesamiento digestivo. Por eso es que una alimentación cruda produce una respuesta mucho más energética que una alimentación cocinada. Ese es el primer elemento importante que, bueno, en algún momento más adelante podremos detenernos en detalles acerca de esto. El otro elemento importante que está señalado allí es, por supuesto, el equilibrio ácido-básico. ¿En qué consiste el equilibrio ácido-básico? Nuestro organismo está diseñado para funcionar en un modo ligerísimamente alcalino.
7,45, 7,5 suele ser el rango de acidez, de potencial de hidrógeno, que es más indicado para funcionar de manera normal, de manera saludable. Hay una serie de alimentos que se inclinan hacia provocar acidez, entre los cuales están la gran mayoría de todos los procesados que en la actualidad nosotros consumimos. Por eso es muy importante y por eso esta tendencia a volver a una alimentación personalizada y a una alimentación basada pues en productos naturales, crudos, orgánicos. Orgánicos significa que no contengan contaminantes como insecticidas, herbicidas, porque todos esos sidas resulta que el mecanismo de acción para destruir el monte, para destruir los insectos, etcétera, etcétera, es el que opera en nuestro organismo para destruir también nuestro organismo. Entonces, bueno, fueron errores históricos cometidos que creyendo que nosotros íbamos a químicamente, por ejemplo, matar un animalito, matar una bacteria, matar un insecto, y resulta que nosotros compartimos con ellos, recordemos a Charles Darwin, compartimos con ellos los mecanismos químicos de fabricación del cuerpo. Por lo tanto, el insecticida también nos destruye a nosotros. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Rápidamente me referiré también a que hay un movimiento que se llama paleo, un movimiento paleo. Nosotros tenemos uno de los médicos latinoamericanos que ha trabajado con esto bastante, el doctor Ludwig Johnson, uno de los alumnos brillantes que tuve oportunidad de conocer en la Facultad de Medicina. Ludwig está trabajando con alimentación paleo utilizada como tratamiento médico, ¿no? Analizando el metabolismo, analizando todo el funcionamiento neuroendocrino y que a través de una alimentación carnívora, fundamentalmente, logra la mejoría de una enorme cantidad de procesos patológicos que ocurren en el organismo. Ahora, ¿qué ocurre? Al parecer, las investigaciones se inclinan, ¿verdad? Y en esto se está profundizando bastante en la actualidad porque no está completamente definido. Es probablemente que seamos grupos humanos diferentes. Y aquí volvemos a los genes. Personas que tienen una inclinación a ser carnívoros y personas que tienen una inclinación a ser herbívoros. Por lo tanto, esa división también tenemos que tomarla en cuenta. De hecho, también hay sospechas genéticas acerca de que hay personas, por ejemplo, que no procesan bien los vegetales y hay otros que no procesan bien la carne animal. ¿Cuál es la pseudosolución o la solución transitoria que hemos encontrado mientras se afina más el estudio del código genético? Bueno, simplemente que probemos. Ahora bien, aquí en este probar es muy importante tomar en cuenta el otro punto que señalamos allí en el recuadro, que es la trofología. La trofología es la disciplina de la alimentación que se encarga de estudiar la combinación de los alimentos. Hay combinaciones que no son beneficiosas y hay combinaciones que son nutritivas. Por ejemplo, y esto es algo que yo le digo a las personas para que determinen si su inclinación es vegetariana, más vegetariana o más carnívora. Hagan la siguiente prueba. Cómanse un trozo de carne acompañado de carbohidratos en primer lugar. Cuando ustedes comen carne con carbohidratos, enloquecen al estómago, porque el estómago, su composición bioquímica para trabajar
el procesamiento de cada uno de estos elementos es diferente. Son bajo unas condiciones de pH en que procesa las carnes y bajo otras condiciones procesa los carbohidratos. Entonces, ¿qué van a descubrir? ¿Qué les va a caer mal? Les va a caer mal, van a tener una digestión lenta, pesada, etcétera. Entonces ya saben, esa es una combinación que ninguna persona debe hacer. Después, prepárense una buena parrillada, prepárense una carnita, principalmente, ¿cómo se llama? Ganado, en lugar de pescado, para que la prueba sea más fehaciente, y la acompañan de vegetales, de una buena ensalada, de una buena ensalada bien preparada. Van a ver que si ustedes son de inclinación paleo, es decir, de inclinación carnívora, eso les va a caer muy bien. A la media hora ustedes van a estar llenos de energía, con ganas de hacer cosas, etcétera, etcétera. En cambio, si ustedes son de inclinación vegetariana, les va a caer como la primera prueba también, no les va a caer muy mal, van a tener una digestión lenta, etcétera, etcétera. Y eso les va a permitir entonces planificar su futura alimentación. Bueno, me han reclamado mucho que estos audios están larguísimos para algunos. Realmente lo lamento. Si a alguien le parece que estos audios son muy largos, pues debo decirle que lo lamento profundamente que tenga tan poco interés por vivir plenamente en el siglo XXI. Un abrazo y seguimos. A continuación les voy a anotar algunas referencias bibliográficas que pueden ser útiles para que ustedes continúen explorando. Un abrazo y seguimos. No, Luis, excelente, me encanta. Me encantaría una degustación en el cual podamos medir esos resultados que todos deseamos. Ahora bien, me gustaría saber acerca de los alimentos transgénicos debido a la solución en cuanto a la cantidad y calidad de esos alimentos. Sé que hay alteraciones genéticas y que muchas dicen que son atribuibles a lo novedoso del producto. ¿Qué información nos pueden dar acerca de eso? Por favor. Luis, otra cosa, es interesante lo que dices acerca de la cocción de los alimentos por encima de 40 grados. En cuanto a la carne o los diferentes tipos de carne, también tiene que ver esto, o sea, yo sé que la acidez de las carnes es tan importante que acidifica nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, ¿hay algún estudio acerca del nivel de cocción de este producto? Si se hace más o menos ácido de acuerdo al tipo de cocción. Por ejemplo, el pescado, el ceviche, el sushi, ¿qué, qué acidez tiene con respecto a un pescado que se ha cocido en el horno, por ejemplo? Bueno, con respecto a las preguntas de Avix, claro, las respuestas no son tajantes ni contundentes. Pero ¿qué ocurre? El proyecto Genoma Humano, que es el intento que se está haciendo por construir el diccionario genético a partir del cual nosotros escribimos nuestra historia, escribimos la obra de teatro o la novela que nosotros vivimos, es decir, nuestra vida, todavía es muy básico, todavía no conocemos en los códigos suficiente como para tomar decisiones tajantes. Seguimos inspirándonos más que todo en las respuestas clínicas. Por lo tanto, esto que se está haciendo con los alimentos transgénicos, lo que ocurre es que se está modificando
la genética. Y al modificar la genética de lo que nosotros consumimos, no sabemos realmente qué impacto puede tener a su vez, sobre nuestro propio código genético. Esto está en plena investigación. Ya hay alguna sospecha, por ejemplo, de que algunos alimentos transgénicos también producen mutaciones y cambios dentro de lo que es nuestra propia naturaleza. Por eso es que hay que tomarlos con pinzas. En cuanto a la carne y la cocción de la carne, sí, bueno, ahí nos encontramos con una situación también muy inespecífica, ¿no? Por una parte, comerse la carne cruda puede ser altísimamente riesgoso porque como son concentrados de proteínas y de aminoácidos, son muy fácilmente poblados por bacterias, virus, hongos y por lo tanto pues nos podemos contagiar con algún tipo de enfermedad, tal como suele ocurrir cada vez con más frecuencia porque cada día las medidas sanitarias, lejos de ser beneficiosas, pues están también acarreando una gran cantidad de problemas. Por eso allí, quienes, por ejemplo, yo que puedo identificarme como del grupo paleo, del grupo de personas que nuestra genética se inclina hacia lo carnívoro, pues no queda otra sino, bueno, cocerlos, que no es tan grave como en el caso de los vegetales, porque en el caso de los vegetales hay más destrucción de vitaminas y enzimas que lo que ocurre en la carne, que bueno, que como estamos absorbiendo son básicamente aminoácidos, pues esa descomposición con la candela no los afecta tanto. Por lo menos esa es nuestra esperanza. Como bien ves, Avis, todo esto son problemas que todavía siguen abiertos y que responden al poquito tiempo que llevamos los seres humanos sobre la faz de la Tierra. La ciencia todavía, a cada pregunta que se hace y obtiene una respuesta, a esa respuesta le vienen como unas 200 o 300 preguntas más. Así que todavía estamos en esa etapa en donde lo que conocemos es muy poco, aunque sea muchísimo con respecto a lo que conocíamos hasta hace unos 30 o 40 años atrás. Un abrazo y seguimos. En cuanto a la lista negra de los alimentos, aquellos que son altamente venenosos o tóxicos, la encabeza, indudablemente, sobre todo por la frecuencia de consumo y por el cambio de criterio en las consideraciones, lo que llamamos la línea blanca. La línea blanca son los carbohidratos, principalmente el azúcar refinada, el trigo y la leche. Esos son como los tres grandes enemigos que en la actualidad estamos identificando como profundamente dañinos, los más venenosos de lo que corrientemente consumimos, vinculados ya de una manera bastante clara con diabetes, con hipertensión, con Alzheimer, este problema que nos está invadiendo. Después, en segundo lugar, están los alimentos que de alguna forma son fumigados. Entraron en la lista precisamente porque con estas fumigaciones, como ya había mencionado anteriormente, se le incorpora al alimento unos venenos terribles. Así como son capaces de matar a los insectos y son capaces de matar las hierbas, son capaces también de matarnos a nosotros, hacen un daño tremendo. Los alimentos procesados, después están en la lista todos esos sucedáneos de alimentos que se han inventado en los últimos años, sobre todo de los años 50 para acá, que están, ocasionando gravísimos problemas, ¿no? Enlatados, procesados como los snacks, los famosos snacks, los refrescos, la cerveza enlatada, en fin, una lista
que bueno, que después la pasaré por escrito y se las haré llegar pues con mucho gusto. Un abrazo y seguimos. La consigna con respecto a los vegetales es que sean crudos, orgánicos, frescos y bien lavados. Esos son los 4 requisitos para no correr riesgo, por ejemplo, incluso de contaminación, porque recuerden ustedes que buena parte de los vegetales son regados con agua de desecho, ¿no? Con agua servida, entonces hay un alto riesgo de que puedan contener sobre todo huevos de parásitos. Y entonces por eso es muy importante la limpieza. Un abrazo y se